Hola a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estamos aquí en Wow Spoken Spanish. Bella, tengo que contarte algo increíble que me pasó esta semana con mi trabajo desde casa. Hola oyentes, bienvenidos una vez más. Manuel, cuéntame todo. Sabes que me encanta escuchar tus historias. ¿Qué pasó con tu trabajo remoto? Pues mira, llevo 6 meses trabajando desde casa, ¿verdad? Y pensé que ya lo tenía todo bajo control. Pero el martes tuve una reunión muy importante con clientes de México. Uy, una reunión importante. ¿Y qué problema hubo? Déjame adivinar, ¿tu internet se cayó en medio de la presentación? No, no, mucho peor que eso. Estaba en mi oficina en casa, muy concentrado preparando mi presentación. Tenía mi café, mis notas, todo perfecto. Entonces, mi gato decidió que era el momento perfecto para saltar sobre mi escritorio. Ay, no, los gatos siempre tienen el peor momento para hacer esas cosas. Oyentes, ¿ustedes tienen mascotas en casa mientras trabajan? Cuéntenos en los comentarios qué problemas han tenido. Exactamente. Entonces, el gato saltó, tiró mi café sobre mis papeles y luego, como si eso no fuera suficiente, se sentó directamente frente a mi cámara. Los clientes podían ver solo la cola del gato moviéndose. Qué vergüenza, pero espera, ¿los clientes se molestaron? Porque a veces la gente entiende estos problemas cuando trabajamos desde casa. Esa es la parte increíble. Uno de los clientes empezó a reírse y dijo que su perro había hecho exactamente lo mismo la semana pasada. Entonces, todos empezamos a compartir historias sobre trabajar en casa con mascotas. Qué alivio. Mira, esto es perfecto para nuestra conversación de hoy. Trabajar desde casa tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desafíos. ¿Ustedes trabajan desde casa, queridos oyentes? ¿Les gusta más que ir a una oficina? Sí, es verdad. Yo antes tenía que viajar 1 hora cada mañana para llegar a la oficina. Ahora puedo levantarme más tarde y tengo más tiempo para hacer ejercicio antes de empezar a trabajar. Eso suena maravilloso. Yo también trabajo desde casa ahora y lo que más me gusta es poder estar en ropa cómoda todo el día, aunque tengo que admitir que a veces me quedo en pijama hasta el mediodía. ¡Ja! Yo también hago eso. Pero hay que tener cuidado, porque una vez tuve una videollamada sorpresa y estaba en camiseta y pantalones de pijama. Por suerte, solo se veía la parte de arriba en la cámara. Esa es una lección importante para todos. Siempre debes estar preparado para una videollamada. Ahora, Manuel, cuéntame, ¿cómo organizas tu día cuando trabajas desde casa? Bueno, yo tengo una rutina muy específica. Me levanto a las 7 de la mañana, hago ejercicio durante 30 minutos, luego desayuno y empiezo a trabajar a las 9. Es importante tener una rutina cuando trabajas en casa. Sé totalmente de acuerdo. Yo también descubrí que necesito una rutina clara. Antes, cuando se empezaba a trabajar desde casa, me levantaba y directamente abría mi computadora, pero eso no era saludable. Exacto. Es muy fácil trabajar demasiado cuando tu oficina está en tu casa. A veces, terminaba trabajando hasta las 10 de la noche porque pensaba que como estaba en casa, podía trabajar más horas. Sí, ese es un problema muy común. Oyentes, ¿ustedes también tienen ese problema? ¿Trabajan más horas cuando están en casa? Queremos saber su experiencia. Ahora, yo tengo una regla muy estricta. A las 6 de la tarde, apago mi computadora y no la vuelvo a abrir hasta el día siguiente. Es importante separar el trabajo de la vida personal. Esa es una excelente regla. Yo hago algo similar. También tengo un espacio dedicado solo para trabajar. No trabajo en mi cama ni en el sofá. Tengo un escritorio en una habitación específica. Eso es muy inteligente. Yo al principio trabajaba en la mesa del comedor, pero era un desastre. Mis papeles estaban por todos lados y a la hora de comer tenía que mover todo. Imagino, y además es difícil concentrarse cuando compartes el espacio con otras actividades. Ahora que tengo mi oficina en casa, puedo cerrar la puerta y nadie me molesta. Tienes mucha suerte. Yo vivo en un apartamento pequeño y no tengo una habitación extra. Entonces, mi oficina es un rincón de mi sala, pero funciona bien si soy organizado. Mira, no necesitas un espacio enorme, solo necesitas un lugar donde puedas concentrarte. Oyentes, algunos de ustedes probablemente también tienen espacios pequeños. ¿Cómo han organizado su lugar de trabajo en casa? Exactamente. Y otra cosa importante es tener buena iluminación. Yo puse una lámpara grande en mi escritorio porque la luz natural no era suficiente. Eso ayudó mucho con mis dolores de cabeza. Uy, sí.
La iluminación es súper importante. Yo también tuve ese problema al principio. Mis ojos me dolían mucho. Al final del día, ahora tengo una lámpara especial y también descanso mis ojos cada hora. Hablando de salud, ¿tú también tienes problemas con estar sentada todo el día? Yo empecé a tener dolor de espalda después de 2 meses trabajando desde casa. Claro que sí. Es terrible estar sentada 8 horas seguidas. Ahora me levanto cada hora, camino un poco, hago algunos estiramientos, a veces bajo a la calle solo para caminar 5 minutos. Yo compré una silla ergonómica especial para la oficina en casa. Fue una buena inversión porque mi espalda mejoró mucho. También tengo un soporte para mi computadora para que la pantalla esté a la altura correcta. Esas son excelentes inversiones. La gente piensa que trabajar desde casa es más barato, pero en realidad necesitas invertir en buenos equipos, una buena silla, un buen escritorio, buena internet. Ah, el Internet. Ese es otro tema importante. Yo tuve que mejorar mi plan de Internet porque el que tenía no era suficiente para videollamadas todo el día. A veces, se congelaba la imagen en medio de reuniones importantes. Eso debe ser muy frustrante. Yo por suerte tengo buen internet, pero una vez se fue la electricidad en todo mi edificio y tuve que trabajar desde una cafetería con mi computadora portátil. ¿Y cómo fue trabajar desde una cafetería? Yo nunca lo he hecho. Siempre pensé que habría demasiado ruido y no podría concentrarme. Fue interesante. La verdad es que había bastante ruido, pero me puse mis audífonos y pude trabajar bien. Lo único malo era que necesitaba hacer una llamada importante y tuve que salir a la calle para hablar. Oyentes, algunos de ustedes probablemente trabajan desde cafeterías o espacios de coworking. ¿Les gusta más que trabajar en casa? Queremos escuchar sus opiniones en los comentarios. Sí, cuéntenos, porque trabajar desde casa puede ser solitario a veces. Yo extraño hablar con compañeros de trabajo en persona. Ahora todas mis conversaciones son por videollamada o mensajes. Ese es un punto muy importante. La soledad es uno de los mayores desafíos del trabajo remoto. Antes, cuando iba a la oficina, podía tomar café con mis colegas y charlar sobre cualquier cosa. Ahora, eso no pasa. Exacto, yo trato de compensar eso quedando con amigos después del trabajo o los fines de semana. También hago videollamadas sociales con mis compañeros, no solo para hablar de trabajo. Esa es una buena idea. En mi empresa, organizamos una llamada virtual cada viernes, donde solo conversamos y no hablamos de trabajo. A veces, jugamos juegos en línea o simplemente charlamos tomando algo. Qué bonito, es importante mantener esas conexiones sociales, pero cambiando de tema, ¿cómo manejas las distracciones cuando trabajas en casa? Porque yo a veces me distraigo mucho. Oh, sí. Las distracciones son terribles. A veces veo que hay platos sucios en la cocina y pienso que debo lavarlos ahora. O veo que necesito hacer la lavandería. Y antes de darme cuenta, he perdido 1 hora. Me pasa exactamente lo mismo, o escucho un ruido afuera y voy a la ventana a ver qué pasa. En la oficina nunca haría eso, pero en casa es diferente. Yo encontré una solución para ese problema. Hago una lista de tareas personales que puedo hacer durante mi hora de almuerzo o después del trabajo. Así no me siento tentado a hacerlas durante el horario laboral. Esa es una estrategia muy inteligente. Yo también uso técnicas de concentración. Por ejemplo, trabajo en bloques de tiempo, trabajo concentrada durante 50 minutos y luego descanso 10 minutos. ¿Y funciona bien para ti? He escuchado de esa técnica pero nunca la he probado. Funciona muy bien. Durante esos 50 minutos no reviso mi teléfono, no leo mensajes personales, solo me concentro en mi trabajo. Luego, en los 10 minutos de descanso puedo hacer lo que quiera, lo que... Voy a probar eso. Yo tengo el mal hábito de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Veo notificaciones de redes sociales y pierdo mi concentración. Sí, el teléfono es una gran distracción. Oyentes, ¿ustedes también tienen ese problema? ¿Cómo manejan las distracciones del teléfono mientras trabajan desde casa? Otra distracción para mí es la comida. Cuando estaba en la oficina, solo comía a la hora del almuerzo. Pero en casa, la cocina está a 5 pasos de mi escritorio. Estoy comiendo todo el día. Ay, eso es muy peligroso. Yo también tuve ese problema al principio. Subí 3 kilos en el primer mes de trabajar desde casa porque comía snacks todo el tiempo. ¿Y cómo resolviste ese problema? Porque yo todavía lucho con eso. A veces me levanto a buscar algo de comer solo porque estoy aburrido, no porque tenga hambre.
Lo que hago ahora es preparar snacks saludables al principio de la semana. Tengo frutas cortadas, vegetales, cosas así. Y solo como a horas específicas, no me permito comer entre comidas. Esa es una buena disciplina. Yo debería hacer lo mismo. También debería tomar más agua durante el día. A veces estoy tan concentrado en el trabajo que me olvido de beber agua. Sí, mantenerse hidratado es muy importante. Yo tengo una botella grande de agua en mi escritorio y trato de terminarla antes del final del día. Es una meta simple, pero me ayuda mucho. Hablando de metas, ¿tú sientes que eres más productiva trabajando desde casa o cuando ibas a la oficina? Esa es una pregunta interesante. Yo diría que soy igual de productiva, pero de manera diferente. En la oficina había más reuniones e interrupciones. En casa puedo concentrarme mejor en tareas que requieren mucha atención. Yo estoy de acuerdo, pero también siento que en la oficina era más fácil colaborar con otras personas. Cuando necesitaba ayuda, solo caminaba hasta el escritorio de un compañero y le preguntaba. Ahora tengo que enviar un mensaje y esperar respuesta. Es verdad. La comunicación es más lenta cuando todos trabajan remotamente. Por eso es importante ser muy claro en los mensajes escritos. No puedes depender del lenguaje corporal o del tono de voz. Exactamente. Yo he tenido algunos malentendidos por mensajes. Una vez, escribí algo que pensé que era claro, pero mi compañera lo entendió completamente diferente. Tuvimos que hacer una llamada para aclarar todo. Eso pasa mucho. Por eso yo trato de usar videollamadas para conversaciones importantes. Es más fácil evitar malentendidos cuando puedes ver la cara de la persona. Sí, pero a veces las videollamadas son agotadoras. ¿Tú también sientes eso? Después de un día con muchas reuniones virtuales, estoy completamente cansado. Por supuesto, eso se llama fatiga de Zoom. Es real. Estar mirando a una pantalla y viendo tu propia cara durante horas es mentalmente agotador. Por eso ahora trato de programar menos reuniones y hacerlas más cortas. Buena idea. En mi empresa también estamos tratando de reducir las reuniones. Ahora preguntamos si realmente necesitamos una reunión o si podemos resolver el tema por mensaje. Eso es muy inteligente. No todo necesita ser una reunión. Oyentes, ¿ustedes tienen demasiadas reuniones virtuales en su trabajo? ¿Cómo lidian con la fatiga de las videollamadas? Otro tema importante es el balance entre trabajo y vida personal. ¿Tú sientes que tienes un buen balance ahora que trabajas desde casa? Es difícil, la verdad. Como mi casa es también mi oficina, a veces siento que estoy trabajando todo el tiempo. Veo mi computadora en la esquina y pienso en el trabajo, incluso cuando ya terminé mi día. Sí, yo tengo el mismo problema. Por eso ahora cubro mi computadora con una tela al final del día. Es una señal visual de que el trabajo terminó y ahora es tiempo personal. Qué buena idea. Yo voy a probar eso. También he empezado a cambiarme de ropa cuando termino de trabajar. Es como una transición mental del modo trabajo al modo personal. Eso tiene mucho sentido. Crear rituales que marquen el final del día laboral. Yo también salgo a caminar 15 minutos después del trabajo, como si estuviera volviendo a casa de la oficina. Me encanta esa idea. Es importante tener esas transiciones. ¿Y qué opinas sobre trabajar en pijama? Mucha gente lo hace cuando trabaja desde casa. Yo lo hice al principio y no me funcionó bien. Me sentía demasiado relajado y no podía concentrarme. Ahora me visto como si fuera a salir, aunque no voy a ningún lado. Me ayuda a entrar en modo trabajo. Yo también me he visto bien ahora, aunque no tan formal como cuando iba a la oficina. Uso ropa cómoda pero presentable. Así, si tengo una videollamada sorpresa, no hay problema. Exactamente. Y también es bueno para la autoestima. Cuando te ves bien, te sientes bien y trabajas mejor. Oyentes, ¿ustedes se visten para trabajar desde casa o trabajan en pijama? Buena pregunta para nuestra audiencia. Ahora, Manuel, cuéntame, ¿extrañas algo específico de trabajar en una oficina? Honestamente, extraño el ambiente social. Extraño tomar café con colegas, las conversaciones casuales en el pasillo, incluso las pequeñas celebraciones de cumpleaños en la oficina. Sí, esas cosas sociales hacen falta. Yo extraño poder salir a almorzar con compañeros. Ahora almuerzo sola en mi casa todos los días. A veces es un poco triste. Pero también hay cosas que no extraño para nada. No extraño el tráfico de la mañana. No extraño tener que levantarme súper temprano. No extraño la política de oficina. Ah, la política de oficina. Eso definitivamente no lo extraño.
Tampoco extraño tener que sonreír y ser social cuando no tengo ganas. En casa puedo ser yo misma. Exacto. Y también me gusta poder personalizar mi espacio de trabajo. En la oficina, todos los escritorios eran iguales. En casa, tengo mis plantas, mis fotos, mi música. Sí, poder escuchar tu propia música es genial. Yo trabajo con música todo el día y nadie se queja. En la oficina tenía que usar audífonos todo el tiempo. ¿Y qué tipo de música escuchas mientras trabajas? Yo escucho música instrumental porque las canciones con letras me distraen. Yo también prefiero música sin letras. Escucho mucho jazz suave o música clásica. Me ayuda a concentrarme sin distraerme con las palabras de las canciones. Oyentes, ¿ustedes escuchan música mientras trabajan? ¿Qué tipo de música les ayuda a concentrarse? Déjennos saber en los comentarios. Sí, queremos saber. Ahora, Manuel, ¿tu empresa tiene planes de volver a la oficina o van a continuar con el trabajo remoto? Por ahora, vamos a continuar trabajando desde casa. Algunos de mis compañeros quieren volver a la oficina, pero la mayoría prefiere quedarse en casa. Probablemente haremos un modelo híbrido. ¿Modelo híbrido? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que algunos días trabajamos desde casa y otros días vamos a la oficina. Por ejemplo, tal vez vamos a la oficina 2 días a la semana y trabajamos desde casa 3 días. Así tenemos lo mejor de ambos mundos. Eso suena como un buen compromiso. Así puedes tener interacción social algunos días, pero también disfrutar de las ventajas de trabajar desde casa. Exactamente. Y para reuniones importantes o trabajo en equipo, podemos ir a la oficina, pero para trabajo individual y concentrado, podemos quedarnos en casa. Me parece una solución inteligente. Oyentes, si su empresa ofrece modelo híbrido, ¿lo preferirían? ¿O prefieren trabajar desde casa todo el tiempo? Yo personalmente prefiero el modelo híbrido. Me gusta tener opciones. Algunos días me siento con mucha energía social y quiero ver a mis colegas. Otros días solo quiero estar en casa tranquilo. Yo entiendo eso. La flexibilidad es lo más importante. Cada persona es diferente y cada día es diferente. Tener opciones es maravilloso. Absolutamente. Y creo que las empresas están aprendiendo que pueden confiar en sus empleados para trabajar bien desde casa. No necesitan vigilarnos constantemente. Es verdad. Al principio, algunos jefes tenían miedo de que la gente no trabajara si no los veían. Pero ahora han visto que la productividad no ha bajado. En algunos casos, la productividad ha subido, porque la gente no pierde tiempo en transporte y puede usar ese tiempo para trabajar más o para descansar mejor. Exacto. Yo ahora duermo 1 hora más cada mañana porque no tengo que viajar a la oficina. Esa hora extra de sueño me hace más productiva durante el día. Sí, el sueño es muy importante. Y también el hecho de poder comer comida casera saludable en vez de tener que comprar comida rápida cerca de la oficina. Uy, sí, eso es una gran ventaja. Yo ahora cocino mi almuerzo fresco todos los días. Es más saludable y más barato que comer en restaurantes. Aunque a veces extraño probar restaurantes nuevos con compañeros de trabajo. Eso era divertido. Pero puedo hacer eso en mi tiempo libre ahora. Claro que sí. Oyentes, ¿ustedes cocinan en casa durante su hora de almuerzo o preparan comida con anticipación? Queremos saber cómo organizan sus comidas. Buena pregunta. Yo preparo comida los domingos para toda la semana. Así solo tengo que calentar mi almuerzo y no pierdo mucho tiempo cocinando durante el día laboral. Esa es una excelente estrategia. Yo debería hacer eso. A veces paso demasiado tiempo cocinando a la hora del almuerzo y luego tengo que trabajar más tarde para compensar. Sí, es importante usar el tiempo de manera eficiente. Hablando de eficiencia, ¿usas alguna aplicación o herramienta especial para organizarte mientras trabajas desde casa? Sí, uso varias. Tengo una aplicación de calendario donde pongo todas mis reuniones y tareas. También uso una aplicación de lista de tareas para no olvidar nada importante. Yo también uso esas herramientas. Y ahora también uso una aplicación que bloquea sitios web distractores durante mis horas de trabajo. Así no puedo entrar a redes sociales cuando debería estar trabajando. ¡Qué inteligente! Yo necesito eso porque a veces, sin darme cuenta, abro redes sociales y pierdo 15 minutos mirando videos tontos. A todos nos pasa. Por eso, esas herramientas son útiles. Nos ayudan a mantener la disciplina cuando trabajamos solos en casa, sin supervisión. Exactamente. La autodisciplina es probablemente la habilidad más importante para trabajar desde casa con éxito. Sin ella, es muy fácil procrastinar o distraerse. Totalmente de acuerdo.
Y también es importante ser honesto contigo mismo sobre cuándo eres más productivo. Yo soy más productivo por la mañana, entonces hago mis tareas más difíciles temprano. Yo soy lo opuesto. Soy más productiva por la tarde. Por eso organizo mi día para hacer tareas simples por la mañana y las complejas después del almuerzo. Es bueno conocerte a ti mismo. Oyentes, ¿ustedes son personas de mañana o de tarde? ¿Cuándo sienten que trabajan mejor? Sí, cuéntenos. Cada persona tiene su propio ritmo y está bien. Lo importante es trabajar con tu ritmo natural, no contra él. Exactamente. Esa es otra ventaja del trabajo remoto. Tienes más flexibilidad para trabajar cuando eres más productivo, siempre que completes tu trabajo y estés disponible para reuniones importantes. Sí, la flexibilidad es maravillosa, aunque también puede ser un desafío si tienes que coordinar con personas en diferentes zonas horarias. Oh, sí, yo trabajo con personas en España y en Argentina. A veces es complicado encontrar un horario que funciona para todos. Cuando es mañana aquí, ya es tarde allá. Ese es un desafío real del trabajo remoto global. Pero también es emocionante poder trabajar con personas de todo el mundo sin tener que viajar. Absolutamente. Antes de la pandemia, trabajar con equipos internacionales requería muchos viajes. Ahora podemos hacer todo virtualmente. Es más ecológico y más económico. Es verdad, no tener que viajar tanto es bueno para el medio ambiente. Menos autos en las calles, menos contaminación. El trabajo remoto tiene beneficios que van más allá de lo personal. Nunca lo había pensado así, pero tienes razón. Si millones de personas no están viajando a la oficina todos los días, eso debe tener un impacto positivo en el planeta. Definitivamente. Oyentes, ¿ustedes han notado algún cambio en su ciudad desde que más gente trabaja desde casa? ¿Hay menos tráfico, menos ruido? Buena pregunta. Yo he notado que mi barrio está más tranquilo durante el día ahora. Antes, todos salían temprano para trabajar y el barrio quedaba vacío. Ahora, hay más vida durante el día. Eso es interesante. Y probablemente los negocios locales en tu barrio están contentos porque hay más clientes potenciales durante el día. Sí, exacto. Yo ahora voy a la cafetería de mi barrio durante mi descanso de almuerzo. Antes ni sabía que existía, porque siempre estaba en la oficina en otra parte de la ciudad. Eso es algo positivo del trabajo remoto. Estás apoyando los negocios de tu comunidad local en vez de gastar dinero cerca de tu oficina. Es verdad. Y también conozco mejor a mis vecinos ahora. Antes salía de casa a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la noche. Nunca veía a nadie. Ahora salgo a caminar durante el día y hablo con mis vecinos. Qué bonito. El trabajo remoto puede ayudarnos a tener una mejor conexión con nuestra comunidad local. Eso es algo muy positivo. Sí, aunque también es importante mantener conexiones con colegas y amigos que no viven cerca. Por eso, hago esfuerzo de tener videollamadas sociales, y no solo de trabajo. Absolutamente. No debemos aislarnos solo porque trabajamos desde casa. Necesitamos mantener nuestras relaciones sociales activas de diferentes maneras. Oyentes, ¿cómo mantienen ustedes sus relaciones sociales mientras trabajan desde casa? ¿Hacen videollamadas con amigos? ¿Salen después del trabajo? Sí, queremos escuchar sus estrategias, porque la salud mental es muy importante, especialmente cuando trabajas solo en casa mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo aprendí que necesito interacción social regular para estar bien mentalmente. Por eso ahora tengo una rutina de llamar a un amigo diferente cada semana, solo para charlar. Esa es una idea maravillosa. Mantener esas conexiones es tan importante como hacer bien tu trabajo. De hecho, tener buena salud mental te ayuda a trabajar mejor. Exactamente. Y también es importante tener hobbies y actividades fuera del trabajo. Yo he empezado a tomar clases de guitarra en línea por las tardes. Qué bien, es importante tener algo que te apasione más allá del trabajo. Yo he empezado a hacer yoga todas las mañanas antes de trabajar. El yoga es excelente. Yo debería intentarlo. Me ayudaría con mi estrés y también con mi postura, porque estar sentado todo el día no es bueno para el cuerpo. No, definitivamente no lo es. Por eso es tan importante moverse durante el día. Levántate, estírate, camina un poco. Tu cuerpo te lo agradecerá. Tienes razón. Bueno, Bella, creo que hemos hablado mucho sobre trabajar desde casa. Ha sido una conversación muy interesante. Sí, ha sido genial. Oyentes, esperamos que hayan aprendido mucho español hoy mientras hablábamos sobre el trabajo remoto. Este es un tema muy relevante en el mundo actual. Absolutamente.
Y recuerden, queridos oyentes, que pueden practicar estas frases y vocabulario en su vida diaria. Hablen sobre su experiencia de trabajo remoto en español con otras personas. Sí, la práctica es la clave para aprender un idioma. No tengan miedo de cometer errores. Todos cometemos errores cuando aprendemos algo nuevo. Exacto. Y si tienen preguntas sobre algo que dijimos hoy, o si quieren que hablemos sobre otro tema específico, déjenos un comentario. Nos encanta leer sus comentarios. Sí, por favor, comenten. Cuéntenos sobre su experiencia trabajando desde casa. ¿Les gusta? ¿Qué desafíos tienen? ¿Qué ventajas han encontrado? Y si tienen consejos o trucos para trabajar mejor desde casa, compártanlos con nuestra comunidad. Todos podemos aprender unos de otros. Exactamente. Esta comunidad de Wow Spoken Spanish es maravillosa y todos estamos aquí para apoyarnos mientras aprendemos español juntos. Bueno, queridos oyentes, es hora de despedirnos. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que hayan disfrutado este episodio sobre el trabajo remoto. Sí, muchas gracias por su tiempo y su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones